Vamos a hablar del Señor. Sí, bueno, pues Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tus misericordias, Señor Dios Todopoderoso. En esta hora nos ponemos en tus benditas manos para que tú, Señor, nos guíes conforme tú quieras que hablemos de tu palabra, Padre. Gracias en esta tarde te damos, Señor, y empezamos. Bien, pues Padre. Estamos en tus manos, en tus benditas manos, Señor, y queremos que tú hables a través de nosotros, Señor, porque aquí tengo a mis hijos, los cuales también están presentes para poder ir acompañándome en este precioso mensaje. Y dice así, vamos a Juan 15, desde el versículo 1 hasta el 8. Dice así, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Os he hablar que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también, así también, pocos poco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de él nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano, se sacará y lo recogen y los echan en el fuego para que ardan. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Amén. ¿Qué tal, hermano? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchamos, ahí se escucha. Ok, bueno, mi papá me pidió de favor que compartiera algo de la palabra. Pues ahí sí me trabo. Yo no soy ni predicador, simplemente eh, conocemos del Evangelio, conocemos su palabra y creo que Él nos pueda instruir, nos pueda guiar en este tiempo de enseñanza. Creo que es una parábola que ya todos o la mayoría conocemos acerca de la vid verdadera que es Cristo. Ya mi papá dio lectura al pasaje y bueno, él me comentó que íbamos a abarcar la porción del 1 al 8. Entonces comienza la parábola diciendo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y bueno, hace unos momentos comentamos con mi papá acerca de este pasaje y vemos cómo Cristo se presenta como la vid verdadera, pero más que como la vid verdadera se presenta como el yo soy. Así que hace referencia a su deidad, a yo soy la vid verdadera. Mi padre es el que prepara la tierra y yo voy a estar al pendiente de las necesidades que cada día surjan en la vida de cada creyente. Eh, Sin duda alguna, el pasaje o la parábola que podemos ver en esta tarde, nos damos cuenta que Cristo es la verdad. Como en otros pasajes hemos visto que Él es el camino, la verdad y la vida. El pasaje que nos toca a nosotros o que le toca en esta tarde a Fundación Emanuel Morelia, es un pasaje muy hermoso, así que el entender que Cristo es la vid verdadera
y que separados de él, hermanos, nada podemos hacer. Así que dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, entendiendo la porción o la frase todo pámpano, y bueno, pámpano se refiere a un sarmiento, a una rama. Entonces, y dice aquí, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y esto habla o hace referencia, hermanos, a que nosotros podamos estar conscientes de que necesitamos trabajar en la obra del Señor. Necesitamos esforzarnos cada día por llevar a cabo la gran comisión que Él estableció en Mateo 28. ¿Cuál era esa gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este mandato, como yo le decía hace unos momentos a mi papá, a mi hermano, no se trata de una opción, es un mandato, es una cuestión en la cual nosotros como creyentes debemos de predicar la palabra continuamente. Tampoco se refiere a que tengamos que salir del país, ir a las naciones, no. Tenemos al lado nuestro vecinos, familiares, compañeros de trabajo, gente que nos rodea, que aún no conoce del Evangelio. Y es necesario que nosotros como creyentes llevemos a cabo la gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio. Sin duda alguna también entendemos que nosotros debemos de llevar fruto. Dice Romanos que cómo irán aquellos si no hay quienes prediquen. Pero dice también que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Entonces estamos viendo, hermanos, que Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, pero necesitamos llevar fruto a aquellas personas que aún no le conocen. No quiero extenderme, como yo le explico, como le digo, yo no conozco mucho de la enseñanza, pero bueno, dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y este versículo hace referencia a lo que Cristo había estado pasando con sus discípulos. Recordemos, hermanos, que el ministerio de Cristo dura 3 años. Después de que es bautizado por Juan, Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo comienza su ministerio y comienza eligiendo a 12 hombres para el ministerio, y estos hombres, los discípulos, conocían la palabra del Señor, porque habían convivido con Él, porque en esos 3 años ellos habían disfrutado de todos los milagros que Cristo podía haber hecho. Ellos habían disfrutado de todo lo que Cristo enseñaba, no solo en las sinagogas, sino también en los montes. Recordemos el sermón de la bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo. Entonces, los discípulos podían decir que estaban limpios por la palabra que él les estaba hablando. Y eso mismo, hermanos, nos surge a nosotros. Nosotros también estamos limpios porque hemos escuchado la palabra del Señor. Así que algo que podemos o que debemos de tener en cuenta y en mente siempre es que separados de Él nada vamos a poder hacer, hermanos. Necesitamos cada día escudriñar su palabra. Necesitamos cada día conocerle más, que tengamos una relación íntima con el Señor para conocer cada día lo que Él quiere a nuestras vidas. Por eso dice en el capítulo, en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Ese permanecer nos está haciendo referencia de que debemos estar constantemente escudriñando la palabra del Señor. Hermanos, no podremos conocer al Señor, no podremos conocer a Dios si no permanecemos en su palabra. Necesitamos cada día conocerle, conocer sus atributos, conocer lo que Él quiere en nuestras vidas, conocer lo que Él nos ha dejado a través de los 66 libros de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo apunta a Cristo y a su obra salvífica en la cruz del Calvario. Sin duda alguna, nosotros como creyentes debemos permanecer en Él. Separados de Él nada vamos a poder hacer, hermanos, porque si lo hacemos, va a ser nuestras propias fuerzas. Necesitamos cada día nosotros confiar plenamente en lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es permanecer en Él. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí nos está haciendo
una clara, pues, invitación o más que invitación, una clara situación de que Él va a estar con nosotros. Dice Mateo que Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa grandísima. Entonces, si nosotros permanecemos en su palabra, si nosotros permanecemos conociendo cada día, Él va a estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Entonces dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecemos en él. Queremos compartir la palabra, debemos permanecer cada día conociéndole más. No solo es conocimiento bíblico, es vivencia bíblica, hermanos. Lo que yo hago en el trabajo, lo que yo hago en el hogar, lo que yo hago en el día a día, debe reflejar a Cristo. Debe que la gente en realidad pueda notar en nosotros que le conocemos, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande en misericordia, un Dios inmutable, un Dios que cada día muestra sus bondades, un Dios que es soberano. Y ese atributo de soberanía nos hace referencia a que Dios tiene control de todas las cosas, hermanos. Entonces, la invitación que está haciendo aquí en el Evangelio de Juan, en esta parábola, es que nosotros no nos alejemos del Señor. Hermanos, cada uno de nosotros le necesitamos al Señor. Necesitamos cada día conocer más de Él. La sociedad en la actualidad vive vidas perdidas, vive vidas que no le glorifican, pero nosotros somos un remanente, hermanos, que estamos conociendo más de la palabra del Señor y necesitamos cada día glorificarle, cada día dar un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo acabo de escuchar lo que comenta mi hermano y papá que fueron al Congreso y que fue de bendición. Creo que esa parte ayuda a la Fundación Emanuel a que cada día se pueda dar a conocer la palabra del Señor. Pero como exhortación es que cada uno de nosotros, y sobre todo como varones, necesitamos cada día conocer más al Señor. Que nuestra familia pueda conocer de ese Dios triplemente santo, de ese Dios verdadero, de ese Dios que hacía proezas, bueno, y que sigue haciendo proezas. Tal vez queramos ver proezas como cuando abrió el Mar Rojo, como cuando alimentó a los 5,000, cuando abrió el río Jordán, cuando hizo grandes maravillas, cuando resucitó a Lázaro. Son tantas proezas que hizo, pero las sigue haciendo, hermanos, las sigue haciendo, y creo que tú y yo somos parte de esas proezas, porque Él nos rescató. Nosotros nos encontramos en las tinieblas y dice la palabra de Dios que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que nos rescató de donde nos encontrábamos para darnos libertad de pecado. Y no quiere decir que no vamos a pecar, vamos a seguir pecando, hermanos, pero nuestra tendencia debe ser como creyentes, conocedores de Cristo, es evitar cada día el pecado. Si pecamos, confesemos nuestros pecados. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si pecamos, dice también que abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, lejos de querer nosotros menguar en nuestro conocimiento, más bien tengamos en mente el crecer cada día a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Cada día nosotros necesitamos, no sé cuál sea tu rol en el día a día, pero necesitamos al levantarnos, dar gloria a Dios. Al ir al trabajo, dar gloria a Dios, exaltarle. En el trabajo, cómo te comportas con tus compañeros, cómo testificas. Necesitamos cada día mostrar la santidad de Dios en nuestras vidas. Y eso, hermanos, habla de permanecer en su palabra. Permanezcamos en Él, permanezcamos conociéndole cada día. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Sin duda alguna, en lo personal, al estar viendo esta parábola, para mí es el pasaje central o el énfasis que quiero que resaltemos. Nuevamente, Cristo, yo soy la vid y ustedes, o nosotros como que somos los pámpanos, las ramas.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de él nada podemos hacer. Una rama que se cae de un árbol, ¿qué va a pasar con esa rama? Primeramente se va a separar porque ya se cayó. Y si está en el suelo, si le da el rayo de sol, se va a secar y no va a producir un fruto porque se ha separado. Entonces, esa es la referencia que nos está haciendo el Señor Jesús en esta parábola, que nosotros vamos a poder pasar por diferentes aflicciones, hermanos. De hecho, la palabra de Dios nos dice, no dice que el creyente no va a pasar por aflicción, de hecho dice que vamos a pasar por aflicción. O sea, nuestra vida no es comodidad, no es toda ternura, ¿no, hermanos? Nuestra vida vamos a sufrir. Entonces, pero que en ese sufrimiento, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? El apóstol Pablo es un ejemplo claro de lo que era permanecer en la palabra del Señor. El apóstol Pablo estaba consciente de todo lo que había aprendido. Dice que todo lo que yo aprendí, todo lo que yo sé, lo tengo por basura. Lo tengo por basura por amor a Cristo. Para mí no me importa lo que yo aprendí o lo que yo sé. Me importa mi vida actual, mi permanencia. Y el apóstol Pablo es un claro ejemplo de que fue azotado. El apóstol Pablo fue maltratado, pero el apóstol Pablo tiene una firme convicción de permanencia en Cristo. Y si vemos el Nuevo Testamento, varias cartas paulinas fueron escritas por él. Entonces, mis hermanos, sin duda alguna, debemos, nuevamente repito, permanecer en el Señor. Si no permanecemos en el Señor, no podemos llevar fruto. Y tal vez si llevamos algún fruto, es lógicamente en nuestras propias fuerzas, perdón. Pero necesitamos permanecer en Él para que, dice el versículo 5, para que podamos llevar fruto, porque separados de Él nada podemos hacer, hermanos. Entonces, la idea clara aquí es que nosotros nos preparemos cada día, escudriñemos su palabra, vivamos una vida que glorifique al Señor, que le exalte en todo tiempo, que vivamos unas vidas en las cuales nosotros podamos testificar de lo que de cómo nos rescató el Señor y de cómo ahora vivimos. Porque sin duda alguna todo creyente tiene un trasfondo y tal vez el trasfondo que tenemos no es del todo agradable, pero dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿A partir de cuándo? A partir de que tú y yo conocemos de Cristo. De ahí en adelante nosotros tenemos una vida nueva en Cristo y nuestra vida debe de reflejar a Cristo. Dice, les decía hace unos momentos, el creyente va a pasar por aflicción, dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esa aflicción no se compara con la gloria venidera que está por delante. Para ti y para mí que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una esperanza eterna. Y un día tú y yo estaremos glorificando al Señor eternamente. Por eso es importante que tú y yo podamos compartir el Evangelio, porque si tú y yo no compartimos el Evangelio, mucha de la gente que no conoce el Evangelio se está perdiendo, está muriendo la gente. Y esa gente que muere sin conocer de Cristo, ¿qué le espera? El castigo eterno, donde se dará el lloro y el crujir de dientes, donde no podrán salir por más que quieran. Va a ser un sufrimiento eterno. No así para aquellos que hemos conocido de Cristo, porque aquellos que hemos conocido a Cristo tenemos una vida eterna, exaltando, glorificando. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, esta vida, hermanos, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos de paso. Para nosotros lo que nos espera es algo mucho mejor. Por eso puedo repetir lo que dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, que nuestra confianza esté puesta en las cosas no terrenales, sino en las cosas celestiales. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí el Señor nos está diciendo que podamos pedir lo que queramos. Pero antes de todo esto, antes de pedir, comienza diciendo, si permaneces en mí. Es decir, si tú estás cada día, si tú y yo estamos cada día conociendo al Señor, el Señor te dará lo que tú
deseas. No quiere decir en lo económico. Tal vez se refiera, y yo estoy seguro que se refiere a que te va a dar como a Salomón que pidió sabiduría y el Señor la dio en abundancia. Tal vez no te va a dar el coche último modelo que tú quieres, pero el Señor te va a dar o te va a proveer para tus pasajes. Tal vez tú quieras una casa, el Señor te va a proveer algo mejor. Él tiene una morada eterna. Entonces, lo que aquí tengamos no es que sea malo, hermanos, es pasajero. El Señor dice que ha ido a preparar una morada en la eternidad. Así que, hermanos, la idea nuevamente es muy repetitivo, tal vez, o he sido muy repetitivo, pero la idea es permanecer en la palabra. Si nosotros no permanecemos en la palabra, si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no oramos la palabra, si nosotros no vivimos la palabra, hermanos, no estamos permaneciendo en la palabra. Estamos viviendo vidas que nada más están actuando o viviendo de acuerdo a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia elocuencia, como dice en primera carta a los Corintios. ¿Qué estaba pasando en la carta a los Corintios o en Corinto? Que la iglesia estaba tomando partidismos y estaba haciendo a los pastores, les estaba dando un lugar que realmente no tenían. El pastor principal es Cristo y el único pastor es Cristo. A Él debemos dar gloria y honra. Dios ha establecido hombres, varones, pastores en las iglesias en las fundaciones para que nosotros podamos rendirles el honor, obedecerles, siempre y cuando ellos ejecuten o ejerzan la palabra de Dios de una manera correcta y sabia. Entonces, así como estableció gobernantes que nosotros debemos obedecer, tenemos, hermanos, que obedecer primeramente la palabra del Señor para que nuestra vida nos pueda ir de una manera correcta. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que no vas a tener aflicción. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar en Cristo. Él ha dado grandes promesas en la Escritura. Si tú puedes abrir desde Génesis, Apocalipsis, la Escritura, tenemos infinidad de promesas. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es glorificar al Padre. Dice el versículo 8, y con esto termino, hermanos, ya no quiero hacer un poquito más a veces. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quien permanece en la palabra de Dios es un discípulo. Recordamos a los discípulos que Cristo escogió, hombres que al final de los tiempos o al final de su vida padecieron. Muchos de ellos fueron muertos de una manera cruel y despiadada, pero sin duda alguna impactaron vidas. Y recordamos brevemente el apóstol Pedro, que Cristo le dijo, antes de que cante el gallo me negarás. Entonces, ¿y qué pasó? Le negó. Pero ¿qué hizo Dios? Dios le restauró. Y después vemos en el libro de los Hechos cómo él pudo compartir a un grupo de personas, a más de 3,000 personas. Entonces, el Señor tiene compasión de nosotros, hermanos. El Señor, por repetir, nos ha rescatado, nos otorga vida eterna a todos aquellos que hemos creído en Él. Y el Evangelio es conocer que Cristo nació de una virgen, vivió una vida perfecta, la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, Cristo la vivió. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, entregó su vida, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y hermanos, la idea es que nosotros podamos conocer más de ese Dios de proezas, ese Dios todopoderoso, ese Dios que abre mares, ese Dios que resucita, ese Dios que alimenta a las personas. Pero nosotros debemos entender que si nosotros queremos hacer un misterio, que si nosotros queremos agradar al Señor, debemos de permanecer separados de nada vamos a poder hacer, hermanos. Entonces, aferrarnos a la palabra de Dios. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como vero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, que eso sea nuestra meta, hermanos, que podamos nosotros procurar
con diligencia, presentarnos ante Dios aprobado cuando estemos en su presencia. Y cuando estemos en su presencia y cuando Él nos vea, nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Jesús Alberto Paceviles y pues, aunque sea algo breve, quería compartirles esto y que Dios siga obrando en sus vidas y en sus corazones. Bendiciones, mis hermanos.